En este lugar desembarcaron muchos inmigrantes italianos que llegaron a Rosario buscando nuevas oportunidades. Algunos de ellos se convirtieron en los protagonistas de la peligrosa y violenta mafia rosarina. Eran los primeros años del siglo XX y las calles se llenaban de crímenes y personajes que nadie se atrevía a nombrar. Las organizaciones mafiosas en Rosario comenzaron a aparecer en los primeros años del siglo XX. Rosario era entonces una ciudad que empezaba a desarrollarse y a crecer en dos aspectos, demográficamente y económicamente. Los mafiosos eran en general de origen siciliano, formaban en realidad en Rosario sobre todo verdaderos clanes familiares. Como en toda historia mafiosa en Rosario, también había dos bandas que se disputaban el poder y el dinero que había en juego en cada golpe. El exponente máximo de la mafia, Juan Galifi, más conocido como Chicho Grande, que además de haber vivido en Rosario, se codeaba en realidad con funcionarios, policías. Y el otro es un personaje muy difícil de asir, ¿no? Por diversas razones. En principio por su origen. Él se instala en Rosario como Ahmed Ben Amar el Sharpe. Él dice que es un ingeniero egipcio. En realidad se descubre después que en realidad era un italiano que se llamaba Francisco Morrone o Marrone, tampoco hay mucha certeza sobre el tema. A fuerza de carácter y violencia, Francisco Marrone pronto es bautizado como Chicho Chico, un nombre que funcionaba como la contraparte de Chicho Grande, el líder de la mafia rosarina. Chicho Chico llegó a la Argentina en 1930 y él lo que decía, según los testimonios, era que él venía para unificar a los hombres de la mafia. Una de las prácticas más comunes de la mafia era el secuestro de personas. Aún respetando siempre el código que les obligaba a devolver al secuestrado una vez recibido el dinero, la mafia imponía el terror entre las clases adineradas de Rosario. Cuando alguien se resistía a hacer su contribución, ¿no? como se le pedía, se exponía a una serie de represalias, ¿no? cuya violencia iba creciendo. En esa escala el secuestro era el último paso. Es una modalidad delictiva que en la Argentina introdujeron estos grupos, que antes no se habían producido en ningún caso. Eran sucesos que comenzaban a causar conmoción en la opinión pública. En cada secuestro, la mafia jugaba con fuego. Por eso, un grave error en el golpe más arriesgado desencadenó el principio del fin para el crimen organizado. Y la mafia cae cuando se produce el secuestro y asesinato de Abel Ayerza, cuyo asesinato produce, digamos, un gran sacudón porque uno de sus acompañantes era el hijo del ministro Huello, ministro de Gobierno del general Justo. Para comunicarse con los secuestradores y no ser descubierta, la mafia le daba al secuestrado el nombre de Chancho. Sin embargo, en el secuestro de Ayerza, la comunicación no funcionó. Y cuando los jefes de la mafia dijeron liberen al Chancho, los secuestradores entendieron maten al Chancho. Eran en realidad sicilianos que venían de pueblos de aldeas, del campo, de la montaña, no tenían una gran educación. Y por eso se producen hechos como el asesinato de Ayerza, que se produce por el carácter primitivo de quien lo custodiaba en ese momento, que entienden mal un mensaje mafioso que decía que había que liberarlo y no entienden que había que matarlo. Eso se da únicamente por una concepción intelectual muy primaria, si no, no hubiera ocurrido eso. El rescate por Ayerza se había pagado, pero Ayerza no había aparecido. Contra lo que era la norma de los secuestros mafiosos. Más allá de la enorme repercusión que tuvo la muerte de Ayerza, la mafia no se detuvo y planificó el que sería su último golpe. Ahora estamos en el cruce Alberdi. Aquí fue el lugar de cita donde un grupo de mafiosos cobró el rescate por el secuestro de Marcelo Martín. Este secuestro ocurrió aquí en Rosario el 29 de enero de 1933. Apenas llegó acá, apenas el auto cruzó estas vías, le hicieron señas y Alberto Martín, uno de los hermanos del secuestrado, entregó el maletín donde llevaba el dinero, 150.000 pesos. El día siguiente, Marcelo Martín apareció sano y salvo. A pesar del final feliz,
Ya nada fue igual después del secuestro de Martín. El secuestro de Martín reactivó el reclamo y la investigación del caso Ayerza. La policía porteña, cuando se produce el asesinato de Ayerza, en quien pone la mira es en Galifi, porque suponen que es el que ha, digamos, estado detrás de toda esta operación. No era así. Entonces empiezan a buscar a Chicho Chico, a quien por supuesto no encuentran por ningún lado. ¿Por qué no lo encuentran? No porque tenía una gran capacidad para la fuga ni el disimulo, sino simplemente porque Galifi le había pagado con la misma moneda. Lo había invitado a su casa en Buenos Aires, lo habían invitado a cenar a alguno de sus hombres de confianza y terminan ahorcándolo con un alambre, como él había hecho con sus amigos. Así desaparece de la escena de la mafia en la Argentina el famoso Chicho Chico. La oleada de crímenes contra miembros de las clases altas estaba alarmando al gobierno de la provincia de Santa Fe. Con la opinión pública y las fuerzas de seguridad en contra, la mafia rosarina apenas podía mantenerse viva. Me parece a mí que ahí en esa ambición de medida de Chicho Chico es cuando se produce, digamos, la caída de la mafia. Tampoco, digamos, la modernidad de los tiempos le iba a ayudar mucho más. No hubo nada que vinculara a Juan Galifi con el secuestro de Martín ni con ninguno de los secuestros. O sea, él se entregó a la policía. Pero la indignación por el crimen de Ayerza era tal que no había margen y de hecho todo esto derivó en su deportación en 1935. La ambición de poder y enriquecimiento ilícito llevó a Rosario a ser bautizada como la Chicago Argentina. Casi 35 años después, otra forma ilegal de ejercer el poder se impuso en Argentina y utilizó métodos muy parecidos a los de la mafia. Pero esta vez dejó una huella que quedaría registrada en las paredes de Rosario. En la época de militancia, en los 70, la bicicleta era un medio de transporte muy habitual. La bicicleta te da la libertad, porque la bicicleta es económica. Vos podés subir por la vereda, vos podés ir en contramano, vos podés zafar de la policía cuando te corren. Es libre, es parte de la libertad. Era un elemento muy importante en la hora de las citas. Las citas eran una de las pocas formas de saber que un amigo se encontraba bien o al menos vivo. Y bueno, en una cita, uno de los compañeros, en una actitud muy extraña, siguió de largo y yo me di cuenta que algo estaba pasando, ¿no? En ese momento él me tenía que pasar una consigna. Bueno, no me la pudo pasar. Y al otro día vuelvo, esa bicicleta quedó ahí y ahí me di cuenta de que no es que se lo había olvidado. Esa semana que pasé mirando esa bicicleta vacía y que nadie la venía a buscar, esa sensación de la desaparición, porque esa es la desaparición. Encontrarte con los objetos vacíos de esa persona y esa persona no está. Y no sabes, y te haces ilusiones de que venga a buscarla, o te haces ilusiones de que vaya al otro día y no está más. Ah, vino a buscarla. No vino a buscarla. Esa bicicleta abandonada inspiró a Fernando Traverso a crear una obra que mantuviera en la memoria de los rosarinos el recuerdo de los 350 desaparecidos de la ciudad durante la última dictadura militar. El 24 de marzo del 2001, que se cumplió 25 años del golpe, pinté la primera bicicleta acá en la esquina de mi casa. Salía a la madrugada, salía con amigos que me llevaban en sus autos. Esa imagen quise plasmarla por todo Rosario. Los rosarinos empezaron a encontrar en muchas de las paredes de su ciudad misteriosas pinturas de bicicletas. Y aunque para ellos el lugar de la pintura no tenía importancia, para Fernando cada pared tenía un sentido. Yo elijo los lugares para poner una bici. Por ejemplo, la jefatura de policía, porque ahora es la Casa de Gobernación. Bueno, ahí funcionó un centro clandestino de detención y tortura llamado El Foso. Y en ese lugar quise dejar un par de bicicletas. Dejé una un día y al otro día es como que pasé por ahí y dejé otra, ¿no? Y esa no me la permitieron dejar hacer. Cuando él estaba pintando, un agente le dijo: ¿qué está haciendo usted ahí? Y él, para zafar que no lo llevaran preso, dijo: ¿cómo voy a poner un taller de bicicleta, arreglos de bicicleta? Y estaba a hacer la propaganda acá.
pero no la volví a hacer, no la terminé. Podía ir y terminarla, pero la dejo ahí como testimonio de eso que pasó, ¿no? Aún hoy, muchos de los vecinos siguen sin saber el verdadero significado de las bicicletas. Me llamó muchísimo la atención cómo estaba pintada, con qué precisión, con qué exactitud, y la ausencia de alguien, que no estaba la persona. Me parecía que estaba estacionada la bicicleta, ¿no? Fue muy loco todo lo que apareció a partir del comentario de la gente, ¿no? Se hacían bromas, algunos creían que era una marca de la municipalidad que decían, acá se puede estacionar bicicletas. Las bicicletas estaban ligadas a los rosarinos desaparecidos durante los 7 años que duró la última dictadura militar argentina. Mi nombre es Herminia Severini, madre de Plaza de Mayo, madre de Adriana María Bianchi, desaparecida en la época de la dictadura. A Herminia la conozco, me manda un mail diciéndome que ella quería que le pintaran la bici en la puerta de su casa. Le escribí y le dije que le ofrecía la pared de mi casa para que pinte una bicicleta. Y Fernando se emocionó mucho porque él, para pintar la bicicleta, siempre tuvo que robar las paredes. Y a mí me pareció un halago que Herminia me pidiera eso, porque yo a Herminia la veía en las marchas, es una madre muy combativa. Yo te puedo decir que cuando a mí me pintaron la bicicleta ahí en la pared, alguien creyó que yo había dejado la bicicleta afuera, porque estaba tan real. Y vieron los chicos y algunos que todavía pasan y se paran y me preguntan el significado de la bicicleta. No lo quiero ver solamente como un homenaje, sino como un golpe a la memoria, ¿no? De alguna forma yo transformé la ciudad en un gran museo de la memoria, ¿no? Porque en cada esquina estoy diciendo con esto que pasaron cosas. Las bicicletas de Rosario están dispersas por toda la ciudad. Son un homenaje a las víctimas de la injusticia. Muchos familiares de esos desaparecidos vienen hoy a rezar aquí, a la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Las historias nos regresan al lugar de partida, aquí donde nació la ciudad de Rosario. Nuevos relatos desconocidos esperan por ser descubiertos. Porque recuerden que siempre habrá una historia escondida en la jungla de cemento. Soy María Julia Oliván para The History Channel. Gracias por acompañarnos.